Dr. File. El próximo 25 de julio viviremos uno de los días más especiales del calendario maya, uno de los más exactos de los 40 que existen en la Tierra. Aquella jornada estará literalmente fuera del tiempo, ya que además marcará el inicio del nuevo año, el año 7. Este día es una verdadera celebración, ya que se acoda a la espiral de lo que conocemos como tiempo y que le da la bienvenida a un nuevo concepto de vida. Pero ¿cuáles son las profecías que vienen tras esta nueva apertura del tiempo? ¿De qué manera nos afectará? Se aproxima un año intenso en lo que se refiere a una gran reorientación de la conciencia humana, la que creará una mayor conexión de nosotros con el medio ambiente. El próximo eclipse del 14 de diciembre de 2020 en la Araucanía aumentará la conciencia solar y nos señalará nuevos comienzos a definir. ¿Cómo impactará la política a estas profecías? Según los mayas, la sociedad actual se orientará hacia el centro político, lo que constituirá un inesperado equilibrio debido a la crisis de las instituciones. ¿Qué dicen los mayas sobre el papel de los líderes políticos y empresariales? Esta noche de viernes, aquí en Mentiras Verdaderas, Dr. File nos revela las profecías más impactantes del Imperio Maya. Bienvenidos, ahora ya estamos en modo Mentiras Verdaderas junto a Dr. File. Gusto de saludarlo nuevamente, no nos habíamos dejado de ver un par de semanas, Dr. File. Interesante tema el que trae hoy día. Por supuesto, un gusto estar contigo nuevamente, querido Eduardo, con los amigos allá al otro lado de la orilla, para efectivamente hoy día poner sobre la mesa los grandes profecías y predicciones mayas para este año que comienza el 25 de julio y también para hablar de enigmas, querido Eduardo. Exactamente, 25 de julio es el año del cambio, es el momento del cambio. Partamos por lo básico, ¿por qué son importantes, digamos, las profecías mayas para nosotros en el mundo de hoy, Dr. File? Las profecías mayas y particularmente el calendario maya es importante para nosotros, primero porque es el más exacto para medir el año solar. Es el único calendario que tiene una correcta concepción del tiempo y en este sentido espiral del tiempo. Por cierto, también es muy importante su implementación para poder detener el cambio climático y también es importante porque nos entrega profecías y predicciones muy exactas para poder comprender la energía del nuevo año que comienza, Eduardo. 7 predicciones mayas para el año 7. El 7 se está repitiendo. Entonces, ¿cuál sería la primera de estas 7 predicciones, Dr. File? La primera predicción, bajo la interpretación que uno hace, y uno siempre tiene que decirlo en esto, el único responsable de estas interpretaciones es quien la dice, en este caso yo. Pero la primera predicción, Eduardo, es que se inicia una gran reorientación de la conciencia humana hacia el planeta Tierra. Y esto es muy importante porque desde el año 2012 han pasado 7 años. 7 años donde se han planteado y dejado claro la crisis medioambiental en la cual se vive. Es decir, hay conciencia de la sexta extinción de vida en masa que se está viviendo. Hay conciencia del deterioro de todos los sistemas naturales producto de la acción humana. 7 años donde se ha tomado conciencia y en consecuencia la primera predicción te dice que la humanidad va a comenzar a reorientarse hacia el planeta. Y en ese sentido, a darse cuenta que formamos parte de una unidad. Es decir, somos interdependientes, estamos interrelacionados con todo el sistema de la naturaleza. Momento también en este sentido del mago
magnético blanco, así se llama este año que comienza. Mago magnético blanco, un año también para proyectar, año de proyectar un nuevo futuro, de receptividad, es decir, de darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Y afortunadamente, al completarse estos 7 años, este año que comienza el 25 de julio, el día fuera del tiempo, que marca como el año nuevo maya y que te permite sincronizar el espiral del tiempo. Un paréntesis, porque el día fuera del tiempo puede ser un concepto desconocido para algunos, lo hemos abordado acá en otras oportunidades, pero sería bueno hacer una pequeña explicación de qué se trata, por qué ese día está fuera del tiempo. Es importante, se llama el día fuera del tiempo porque es un día al año que se celebra el 25 de julio que permite llevar el ciclo del tiempo a transformarlo en espiral. Es decir, el ciclo anual pasa en ese día a ser espiral. Entonces, la linealidad y el ciclo se unen para, situarnos en la única y correcta concepción del tiempo, al menos de la sociedad, es que en realidad nosotros vamos en una espiral. El 25 de julio, el día fuera del tiempo, sirve para transformarnos en el espiral. El ciclo se transforma en espiral. ¿Esa medición del tiempo, a su juicio, doctor Fail, es la más adecuada? Por supuesto que sí. ¿Deberíamos adoptarla quizás? Por supuesto que sí. Y de eso habla la primera predicción también, Eduardo, y otras que vienen. Porque nos dimos cuenta en estos 7 años del 2012 que vivimos desincronizados. La sociedad vive desincronizada de la naturaleza. Por lo tanto, la predicción que te dice que viene una nueva visión, la conciencia, que estamos súper mal a nivel medioambiental, te está señalando que, es momento de una nueva visión. Y esa nueva visión, Eduardo, tiene relación precisamente con reconectarnos con la naturaleza. Y para reconectarnos con la naturaleza, la implementación del calendario maya es fundamental, Eduardo, fundamental para tener una esperanza. Hemos vivido desincronizados debido a que el calendario gregoriano tiene una visión lineal del tiempo, y en ese sentido, cuando la humanidad vive desincronizada de la naturaleza, invita al infortunio a toda la sociedad. Sin embargo, la primera predicción, nos dice esto, que se ha tomado conciencia de esto, que la humanidad ha tomado conciencia, particularmente en nuestro continente de América del Sur, y que viene una nueva visión para el futuro, Eduardo. Me causa mucho sentido lo que estamos hablando en esta primera de las predicciones de la conciencia global, porque es parte de lo que estamos hablando, por ejemplo, en el segmento que tenemos antes, Chile Sustentable, de la importancia de entender nuestra relación con el medio ambiente. Interesante esta primera de las profecías. Es efectivo, doctor Fail, por lo que estuve leyendo en la previa de este programa, que la segunda de las predicciones tiene que ver con los pueblos mapuches y también con toda la zona de la Araucanía de nuestro país. Sí. La segunda predicción te señala que aumenta la conciencia solar. Y en este sentido, aumentar la conciencia solar es darnos cuenta que estamos interrelacionados, que dependemos del sol, que el sol es un gran creador de la vida sobre la Tierra, pero al mismo tiempo está relacionada, según la interpretación, no solamente con el eclipse total de sol del 2 de julio recién pasado, sino particularmente con el eclipse de sol total que va a ocurrir el 14 de diciembre del año 2020 y que va a pasar por la Araucanía. Se viene algo muy poderoso desde la Araucanía, posiblemente una nueva visión a partir de la unión del hombre, la naturaleza, la cultura, la economía, la política relacionada con la tierra. Si la segunda predicción es la correcta, algo muy poderoso va a venir de la Araucanía el próximo año, que tiene relación con esta sincronización, de nuestra sociedad con la naturaleza.
Es muy importante esto porque, bueno, es lo que se llama la conciencia solar. Conciencia solar. Conciencia solar. Conciencia que en realidad es mucho más importante que lo que uno piensa sobre las creencias. La importancia del sol. Te están señalando una nueva visión. Y eso, capacidades de observar también. La conciencia solar te permite observar lo que se llama la atemporalidad. Cosas que están más allá del pasado, presente y futuro. Cosas que son permanentemente importantes. ¿Qué es lo permanente e importante? Sincronizarnos con la naturaleza. Eso es permanente e importante. También da inicio esta conciencia solar a una fuerza vital desde nuestro país y desde Argentina también, porque los eclipses nos están marcando algo para nosotros dentro de toda esta visión. Y por cierto, también preocuparnos de cosas importantes, Eduardo, como por ejemplo la situación del calendario. El calendario es una condición que te determina el actuar de la sociedad. Es como una condición a priori de la sociedad. Te determina cómo tú miras el tiempo, cómo actúas. Por lo tanto, en esta nueva visión solar, Eduardo, al menos para mejorar la crisis medioambiental, es fundamental implementar el calendario espiral de 13 lunas, Eduardo. Esta es la segunda predicción maya de 7 que estamos conociendo en el año 7 del mago magnético blanco que comienza este 25 de julio. Dentro del universo de las predicciones maya y de esto en particular, ¿hay alguna predicción de carácter político, doctor Fael? Hay una muy importante de carácter político que tiene que ver con que las fuerzas de la sociedad se van a reorientar hacia el centro político. ¿Por qué? Porque este año es un año de mucha conciencia de la realidad de la naturaleza. Y la naturaleza te enseña una cosa por sobre muchas otras. Primero, el equilibrio de los ritmos de la naturaleza, los ciclos de la naturaleza, los depredadores, cómo se comen a veces a las presas, pero todo formando parte de un organismo en un equilibrio perfecto en el universo. Ese equilibrio, Eduardo, no tiene una representación política. Entonces, la predicción política es que esa conciencia de la naturaleza se expresa precisamente en la receptividad, en la reflexión y en la reorientación del cuerpo político hacia el centro político, es decir, hacia el equilibrio igualmente alejado de los extremos, porque los extremos que viven en emociones a veces que te llevan a la guerra, bueno, si todo esto es así, todo lo que es la mayoría de la población y de la ciudadanía en nuestros países, que no son ni de derecha ni izquierda, van a tener una mayor representación dentro del camino medio, del equilibrio, de lo que uno puede llamar una tercera fuerza o un equilibrio político. Eso se espera de ahora en más, ¿no? Porque hoy el escenario tiende a ser distinto. En general, las discusiones políticas se han polarizado, han llegado gobiernos más polarizados en diversos lugares, de izquierda, de derecha, manifestando otras perspectivas. Se habla de un mundo más hostil desde esa perspectiva. Entonces, esta tercera predicción maya de carácter político indicaría que tendería en los próximos tiempos a vincularse políticamente hacia el centro, hacia sectores moderados. Los polos van a seguir estando porque Claro. también es parte de la predicción del 2012. Es decir, va a haber una división política, se va a polarizar entre unos y otros, pero después de 7 años, año 7 predicciones, te está diciendo ahora que mira, la gran mayoría de la ciudadanía, que no es de derecha y de izquierda, eso uno lo sabe por las estadísticas y las encuestas que uno tiene, que ya no se sienten representados ni por un lado ni por otro lado, pues bien, la naturaleza que te enseña el equilibrio va a tomar cuerpo en una tercera fuerza, en un tercer movimiento mucho más equilibrado y sintonizado con la naturaleza. Y en este sentido se habla de que el centro es una especie de tubo parlante del espíritu de la Tierra. Es decir, la Tierra que está hoy día siendo descompensada,
bueno, va a orientarse hacia la formación de una tercera fuerza que es fundamental para que el cuerpo político evolucione. Si no existe la tercera fuerza, Eduardo, es posible que nos autodestruyamos. Y uno tiene que decirlo a nivel político. Nunca en el país ha habido una tercera fuerza política, un camino del medio. Los intentos de Frafra, del Frente Amplio, de Renovación Nacional o también de la democracia cristiana, en realidad han usurpado el concepto de centro político, de equilibrio político, y lo han confundido con una negociación entre intereses de derecha e izquierda. Pero si esto es así y la predicción del mago magnético blanco se cumple, va a ser un buen momento para la formación de un proyecto nuevo que permita hacer evolucionar a la sociedad, Eduardo. Si no se forma el tercer frente o este camino medio, la sociedad política, social, económica no va a evolucionar. Estamos revisando esta noche junto a Dr. Fay las 7 predicciones mayas para el año 2019-2020. Es el año 7º después del 2002, aquel año donde se hablaba que el mundo se iba a acabar, según algunas predicciones que eran erróneas, que se llama el año del mago magnético blanco, que comienza este 25 de julio. La predicción número 4, Dr. Fay, me llamó la atención y me gusta el contenido porque, y se lo pregunto, ¿será que la predicción número 4 habla de una expansión potente de la práctica de la meditación? La cuarta predicción precisamente habla de que la meditación se va a expandir en la sociedad, en gran medida, porque se está viviendo una crisis sin regreso de las instituciones y de la religiosidad que se ha tenido durante siglos, Eduardo. Es irreversible esta situación a nivel de la espiritualidad y de la mística también. ¿Qué es lo que sucede? La mística católica cristiana que llegó de Europa es la antítesis de la mística de los pueblos originarios. La mística que llegó de Europa es una mística racionalista, dogmática, que tiene 3 vías para acercarse a un concepto de Dios, mientras que la mística originaria de nuestros pueblos es naturalista, y tú te acercas y conoces la divinidad que está en la naturaleza y en todas partes, precisamente, primero a través de la meditación. La meditación estática, es decir, sentarte a silenciar tus diálogos internos de forma tranquila, para contactarte con la divinidad que está en todas partes. Después está la meditación dinámica, cuando tú haces bailes en torno, por ejemplo, de una hoguera. Y después está también, pero eso te lleva a la meditación también. Y después está lo que se llaman los viajes chamánicos, usando rituales con plantas enteógenas, que es otra cosa, pero es parte de una mística diametralmente opuesta a la que está en decadencia, que es la racional y dogmática de la Iglesia. Por lo tanto, a través de la meditación, que según la cuarta profecía se va a expandir, tú te vas a poder, vivir lo que se llama la mismidad. Mismidad. Sí, cuando tú silencias tu diálogo del futuro, del pasado y del presente, te das cuenta, Eduardo, que estando en el aquí y ahora, como estamos nosotros aquí y ahora, correcto, el universo entero se refleja en la mismidad, en el aquí y ahora. Entonces, eso te va a llevar a que el humano pueda desarrollar un corazón inteligente, a reintegrar al corazón con la mente. Y eso te lleva también a percibir no solamente la belleza de que te rodea, sino que el esplendor de la naturaleza que te rodea, que todo este mundo que llegó de Europa lo cercenó. Ese mundo que llegó no te aprecia la naturaleza, Eduardo, no te la valora, te la desprecia, te desprecia a los animales, como ha llegado a esta conclusión de la sexta extinción. Pues bien, si nosotros meditamos, y si esto es así,
Bueno, la integridad de lo que se llama el mago. El mago precisamente magnético blanco te va a permitir apreciar la maravilla del universo en el aquí y ahora, meditando, Eduardo. Y es evidentemente una respuesta porque la humanidad, nosotros no podemos vivir también sin algo en qué creer. Y hoy día la decadencia con los escándalos inmorales de la religión, con esos diablos sexuales por un lado y por otros, esos que se aprovechan de toda la economía de los más necesitados y pobres, ha alejado a la sociedad de la espiritualidad. Pues bien, a través de la meditación prácticamente va a ser una antorcha que va a iluminar la espiritualidad de nuestros pueblos. Toda evolución cultural únicamente puede ocurrir como consecuencia de una transformación interna. A la fuerza no hay que buscarla fuera de uno mismo, en lo superficial o lo material. Únicamente a partir de la sabiduría del sujeto íntimo podremos crear una nueva visión para Sudamérica. Cada episodio de la Escuela de la Fuerza lo vamos a dividir en dos grandes partes. En la primera conoceremos lo real y en la segunda plantearemos nuestra reformulación, nuestra visión para construir una sociedad mejor. Bienvenidos a la Academia. Pueblos queridos, de los últimos 7 años quizás se sintetiza en esta quinta predicción que te apunta a dar un proyecto, un propósito global para América del Sur. Te lo está diciendo esta profecía. Es decir, es necesario formar un proyecto global que una a los mayas, a los incas y a los araucanos y mapuches. Por lo tanto, año de fundamento, unido a un equilibrio político que es el equilibrio de la naturaleza, un fundamento nuevo para reidentificarnos. Nosotros lo que se necesita es reconocer nuestra identidad original y auténtica. Y durante los últimos 500 años lo único que se ha reconocido es la identidad de Europa. Una concepción, mira, que nació pensando que nosotros ni siquiera existíamos. Pues bien, el nuevo proyecto global habla de un nuevo comienzo en nuestra tierra, un nuevo camino, un camino de unidad necesaria. Pero la unidad no la vas a lograr ni con la derecha ni con la izquierda. La vas a lograr con la síntesis, con el encuentro con una tercera fuerza, como le quieran llamar, el camino medio. Por lo tanto, también esta quinta profecía te habla de un año de iniciación hacia un proyecto global. Cuando uno, lo hemos conversado más de una vez, Eduardo, ¿te acuerdas cuando hablamos de los seis proyectos globales del nuevo orden mundial?
y donde África no tiene ningún proyecto y América del Sur, nosotros no tenemos ningún proyecto global, mientras todos los demás se están uniendo, a nosotros nos separan. Divide para gobernar. Si esta profecía es la correcta, Eduardo, esto es un momento para ir visualizando un propósito común, sin el cual estamos perdidos como sociedades de América del Sur. Yo tengo la convicción de eso. Hay que unirse para poder dialogar en una igualdad de condiciones. Ahora bien, ese proyecto, que tiene que ver, por cierto, con el enigma de las antípodas y del plan divino, que lo vamos a ver hoy día también, Eduardo, habla de traer un orden a un mundo en caos y en desorden. Por lo tanto, así como esto ocurre a nivel global, es decir, la formación de un proyecto global de América del Sur, individualmente también conviene preguntarse, ¿cuál es mi propósito en la vida? Eso háganse la pregunta a ustedes. ¿Cuál es mi meta en la vida? ¿La meta es ser un esclavo del sistema? ¿Es la meta y el propósito de mi vida subsistir como estoy subsistiendo? Preguntas que la respuesta la tienen ustedes allá al otro lado de la orilla, en lo interior. Y para responder eso, medite. Es decir, deténgase un momento en el diálogo, en la vorágine del trabajo y diga, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi propósito? Porque lo pequeño se refleja en lo grande. El propósito grande es un proyecto común. Bueno, también eso pasa por decirnos y preguntarnos cuál es nuestro propósito en la vida, Eduardo. Lo que es bueno para la abeja es bueno para la colmena. Es una lección de muchos años que es muy útil de aplicar en el mundo que nos rodea. Ahora, estamos viendo algunas, ya llevamos 5 profecías que podrían ser vistas desde el punto de vista esperanzador, de cómo podemos ir cambiando nuestro recorrido de modo tal que tengamos una mejor calidad de vida en el futuro. Pero me pregunto, Dr. Fay, si dentro de estas 7 predicciones mayas del año magnético blanco que comienza el 25 de julio, ¿cuáles son las sombras que se vienen para este año para nuestro mundo? Las sombras para este año dicen relación con la 6ª profecía que anuncia que muchos líderes de nuestra sociedad van a tener problemas de integración, de integridad y también de control. Eduardo. Dr. Fay. Cuando uno dice los líderes de la sociedad, muchos están en las sombras. ¿Sombras por qué? Porque, por ejemplo, la mente de ellos está en una parte y el corazón está en otra parte. Están desintegrados. Por otro lado, muchos líderes también, no solamente empresariales, políticos, sino que religiosos y sociales en general, Eduardo, tienen ideologías, por un lado, que defender por sus ansias de poder, y por otro lado, en la realidad que se está viviendo. Entonces, las ideologías que tienen, como por ejemplo el crecimiento absoluto de la economía, sin importar lo que se arrastre. Claro, está alejado de la realidad, ¿te das cuenta? Cuando tú dices, por ejemplo, defiendes solamente los postulados de la derecha política, alejados de la realidad. Cuando te das cuenta que la izquierda también apunta a ciertos postulados ideológicos de defensa que están alejados de la realidad, te das cuenta de que muchos líderes del mundo entero están desintegrados. Por un lado en lo que piensan, por otro lado por donde va el corazón. Y esto, Eduardo, te va a llevar a un problema de control. Es decir, es posible que muchísimas huelgas se detonen. Es posible que paros también se hagan como el paro de los profesores que duró más de un mes. ¿Por qué? Porque los líderes están en un mundo ideológico, prácticamente en un mundo aparte, y la realidad, la conciencia que se está desarrollando en la ciudadanía va por otro lado. Pero la ciudadanía
ya no va a ser controlada tan fácilmente como ha sido en años posteriores, por la conciencia, que es la primera predicción, que se está expandiendo. Y en este sentido también importantísimo, todos estos líderes desenchufados, de alguna forma con falta de integración y control, ¿qué es lo que están buscando? Por un lado, el egocentrismo. Líderes políticos que buscan que lo inviten a la tele, claro, ¿ya? Por otro lado, hacerse conocidos por un lado. Entonces, eso es egocentrismo. Confío en Donald Trump. Es un ejemplo, ¿ya? Ahora, Donald Trump también tiene un problema de que está prácticamente, se cree divinizado. Y eso lo lleva a una desintegración también, porque la divinización de él apunta al crecimiento económico, apunta a un menosprecio de México para abajo todos somos iguales para Donald Trump, ¿ya? Entonces, y también, por cierto, desintegrado porque en su corazón sobre todo está la codicia, la avaricia de un sistema y de defender un sistema que está totalmente desincronizado de la naturaleza, de los ritmos de la naturaleza. Por lo tanto, todos estos líderes, lo mismo, por ejemplo, a nivel religioso. A nivel religioso va a pasar lo mismo. Van a ir perdiendo el control. La ciudadanía que está, mira, que está donde está naciendo la conciencia medioambiental, le van a decir, momento, ¿qué significa esto? Cuando los salarios, por ejemplo, de muchos son sumamente bajos y las ganancias son exorbitantes, el pueblo va a empezar a decir, momento, por lo tanto, la sombra que viene es líderes desintegrados y con falta de control, porque se pierde la conexión con la realidad que se está viviendo en la tierra. Van a tener falta de claridad, no van a poder visualizar. Y ejemplo de ello, yo se lo digo, y lo he dicho 20 veces también, pero para cambiar el cambio, para tener una esperanza y sobrellevar el cambio climático y la crisis climática, es fundamental cambiar el calendario por el calendario espiral de 13 meses. Sin embargo, la falta de claridad de los líderes que tenemos en la sociedad quizá no propongan esa solución en la COP25. Van a estar en las sombras, Eduardo, en las sombras de este año. Dr. File, conversando con nosotros, los liderazgos que están surgiendo, ya no donde están los líderes, sino que en la población, en la gente, en el pueblo, los liderazgos nuevos que emanan justamente desde las iniciativas personales. La gran pregunta, ¿existe alguna predicción, alguna de estas profecías mayas del año 7 del mago magnético blanco que pueda solucionar estos problemas? ¿Existe alguna de estas predicciones, de las 7 predicciones mayas para el nuevo ciclo que comienza el 25 de julio, que tenga que ver con la solución, de modo tal de conocerla y poder dirigir nuestros esfuerzos hacia allá? Lo sabremos después de la pausa, esta noche de viernes, junto a Dr. File en Mentiras Verdaderas.
Ya estamos de regreso esta noche junto a Dr. File. Estamos hablando de las 7 predicciones del año del mago magnético blanco, un proceso que comienza este 25 de julio de acuerdo a la mirada y la cosmovisión de los mayas. Y veníamos revisando estas 7 predicciones y la última que yo planteaba era si existe dentro de este universo de predicciones soluciones para estos problemas que hemos planteado. ¿Existe dentro de esta mirada este lado más esperanzador de las soluciones? Efectivamente. Y eso tiene que relación con la 7ª predicción, que es la predicción de la transformación. Es decir, los mayas te hablan, bueno, de predicciones por un lado bastante positivas, te habla de la sombra en la cual está mucha gente, pero la 7ª predicción es precisamente para salir de las sombras. Es decir, esas personas que están desintegradas, que piensan en sus pensamientos solamente como si fuesen la realidad, que piensan por un lado en la mente y el corazón lo llevan por otro lado. La 7ª predicción te dice que es bueno para transformar y salir de las sombras, desarrollar y aclarar tu conexión con lo divino y con tu ser interno. Es decir, sé transparente contigo mismo, Eduardo, no con el resto. Al resto lo puedes engañar, pero a ti no te puedes engañar. Conoce la divinidad que está en la naturaleza. Sé honesto con eso. Reconoce en ese sentido, por ejemplo, lo que alguna vez dijo Jesús en sus evangelios secretos. Levanta una piedra, yo estoy ahí. Parte un madero y ahí me vas a encontrar. Es decir, la divinidad está en todo lo que nos rodea. Ábrete en este sentido para salir de las sombras a un corazón inteligente. Las respuestas están adentro de uno, no necesariamente afuera. Por eso, sé íntegro. Piensa con el corazón, no solamente con los intereses y el ego de la mente. Abraza la magia de la naturaleza. Y sobre todo, apunta a la integridad. A usted se lo digo y a través tuyo a muchas personas. Por lo tanto, para salir de las sombras, Eduardo, sobre todo es, bueno, meditar pues. Preguntarse cuál es mi propósito, qué estoy haciendo, vincularme con la divinidad que nos rodea, darse cuenta que la divinidad, Dios, está en una flor, en un animal que se está destruyendo, que está muriendo. En cualquier parte la puedes encontrar y te está mirando. Pero el dogmatismo que te llegó de Europa te ha generado una psicosis. Es decir, prácticamente hay una idea que está totalmente desconectada de la naturaleza. Por lo tanto, para salir de la sombra, sé honesto contigo mismo y el mago magnético blanco va a obrar milagros en ti durante este año. Sé honesto, no te engañes, no se engañen, no aparenten, no busquen algo que está desconectado de esta conciencia natural que están haciendo, que está formando un proyecto y que al mismo tiempo, si uno hace eso, el mago va a obrar magia y milagros en uno. Así que, de alguna forma, ese es el contexto de la energía bajo la lectura maya para los próximos 364 días del año, a partir del 25 de julio, el día fuera del tiempo, que como dijimos, marca el inicio del año del mago magnético blanco. Dr. File.
La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.